Buenas tardes a los valientes, perdón, a los presentes, y a los ausentes, pues nada, seguimos esperando, en algún momento aparecerán. Es un día difícil, no pensaba que iba a ser tan difícil, la verdad, y me parece un poco complicado cambiarle la fecha a nuestro conferenciante, que tiene también ocupaciones y preocupaciones profanas en este mes. Así que lo dejamos para el 8 de marzo. No digo mea culpa, porque no me esperaba eso para nada. Me alegro de que estéis aquí. Creo que vamos a hablar de un tema muy interesante. Simbolismo y humanismo en la masonería. Como a mí me han acusado siempre de ser demasiado simbolista, aunque no lo sea, prefiero no comentar el tema. Aquí hay unos cuantos comentarios después, pero prefiero darle la palabra a nuestro conferenciante, a nuestro hermano, que va a tratar el tema, y luego por favor. Muy bien, pues muchas gracias por venir aquí en un día complicado. Cuando Adrián me plantea hablar de simbolismo o humanismo, como primero era simbolismo y humanismo, luego a mí se me ocurrió que podía ser simbolismo o humanismo como una especie de como aquello de la dialéctica, versus, ¿no? Si los masones tenemos que ser simbólicos o humanistas, entendiendo como humanistas una preocupación por el trabajo, fundamentalmente, yo así lo veía, fuera de la logia, no tanto en el sentido de institución, de organización, sino en nuestro trabajo personal. Y entonces, pues no sabía muy bien cómo plantear, porque yo en el fondo de lo que sé un poco es de historia, pero no sé mucho de simbolismo, estoy aprendiendo, porque en el fondo yo soy un maestro muy joven. Pero entonces a mí me vino a ayudar un poco el trabajo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo un trabajo en la logia, más en nuestra logia, no en el Oriente, sobre el rito francés. Ahora vamos a ver cómo llegamos hasta a la conferencia de hoy desde el rito francés. Y entonces se me ocurrió que, investigando sobre el rito francés, encontré un material, unas sugerencias sobre el debate que se da en la masonería francesa en el siglo XIX. Y así por eso arrimaba el asco a mi sardina, arrimaba el asco a la historia, sobre simbolismo o un trabajo más humanista, más de influencia en la sociedad francesa, ¿no? Y por su influencia, por ejemplo, también en Bélgica, en el mundo, aunque en el caso español no lo he tratado, pero también podría darse. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Vamos a intentar estudiar muchos de vosotros sabéis mucho más que yo de masonería, si yo soy un recién llegado, pero yo quiero plantear una serie de cuestiones vinculadas a la masonería francesa en relación al rito y los rituales del rito francés. Ya sabemos que el rito y el ritual no es lo mismo, porque existe una evolución desde el Regulateur hasta el actual, en el que yo creo que tiene mucho que ver con el tema que aquí se trata, sobre si tiene que ser simbólico o tiene que ser más humanista, o tiene que ser más preocupado por un trabajo en la sociedad. Bien, como todos bien sabéis, podemos hacer un pelín de breve historia, así promocionamos un poco el rito francés, que es una especie de empeño que yo tengo últimamente. Como sabemos, el rito francés, aunque no se llama así, en ese momento podemos decir que nace con el Regulateur. El Regulateur es un proceso, yo creo, muy interesante en un momento histórico que será de la Revolución, previo a la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa, que es un debate sobre la necesidad de establecer un rito.
un rito claro, ¿no? Y el regulateur, como bien sabemos, tiene que ver, el regulateur de Masón nace en todo un debate antes justo de la Revolución, en los años 80 del siglo XVIII, que nace un poco, en principio, sobre los altos grados, pero después se considera que tiene que entrar en todo, y entonces es encargado Alexandre Rotter de Montelet, que como sabemos es un medallista y un grabador muy importante en la segunda mitad del siglo XVIII y la propia Revolución Francesa, y que además yo diría que es el que consigue que la masonería no desembarre en la Revolución Francesa, sobre todo en la época del terror, y existe toda una asamblea y un debate muy interesante sobre los grados, hay tensiones entre la Cámara de París, sobre las provincias. Al final, después de un trabajo aproximadamente de un año, se aprueba el grado de aprendiz, el cuaderno del grado de aprendiz, en 1785, y al año siguiente se termina. Es importante destacar que este texto se pasa en las transcripciones manuscritas con la orden de que se siguiera, y al parecer se entregaban 4 copias, 3 para el venerable, 2 para los 2 vigilantes, una cuarta para el arquitecto preparador. Pero todo esto se paraliza mucho en la época del terror, entre el 1793 y el asentamiento ya de la reacción termidoriana en el 95 y el 96, y es en 1801, ya en tiempos de Napoleón, un poco uniendo con la idea que tiene Napoleón de unificar la masonería, y no lo consigue, porque los masones nos cuesta unirnos, y por mucho Napoleón que sea, evidentemente, por mucho que Napoleón dijera, hubo muchos masones franceses que siguieron con sus propias peculiaridades, pero está claro que este regulateur intenta un poco coordinar. En principio, algunos han comparado este regulateur con la guía de los masones escoceses y no hay tantas diferencias. Es decir, que en principio no era una masonería tan distinta a lo que llamaríamos la masonería de rito escocés. Pero la cuestión empieza a cambiar, porque claro, hay una evolución en la historia francesa, y en 1858 el Gran Oriente de Francia revisa el rito. Y yo creo que es muy importante, como historiador, quizá a mí me preocupa eso mucho, es la vinculación de la masonería con la sociedad en ese momento. Porque, ¿qué pasa en 1858? En 1858 estamos en el Segundo Imperio y se establece el ritual Murat, que es el maestro que encarga el trabajo. Lo importante es que aquí se establece claramente la creencia en Dios, en la inmortalidad del alma, aunque se define la masonería como filantrópica, filosófica y progresista. Y evidentemente todo esto, algunos lo han visto como una influencia conservadora. Bueno, el caso es que el momento del Segundo Imperio es un momento conservador y por tanto se reafirma un poquito más, esto es polémico, claro, se reafirma más la vinculación con los escoceses. Pero ¿qué ocurre en 1877? En el convento de 1877 las cosas empiezan a cambiar. Recordemos que ya se ha asentado la Tercera República, que es una república con pocos republicanos todavía, pero ya los republicanos progresistas, el republicanismo laico, empieza a tener mucha importancia en Francia, y se elimina la dedicatoria de los trabajos a la gran gloria del gran arquitecto del universo, así como la obligatoriedad de la creencia en Dios y en la inmortalidad. Y entonces, evidentemente, esto supone un evidente terremoto dentro de la masonería, porque es la primera vez que se establece que hay que eliminar. Aunque en realidad no son los franceses los primeros que lo hacen, son los belgas, ya lo habían hecho. Se establece la libertad absoluta de conciencia, la solidaridad humana. Hay una influencia claramente, por tanto, del republicanismo y el liberalismo más progresista. Y además es el momento en que la masonería se vincula al movimiento obrero, que es una cosa que a mí personalmente me interesa mucho. Está muy vinculada, hay mucha simbología en la internacional, en el mundo libertario, y el culmen llega 10 años después con el ritual amiable de 1887, que este ya es un salto cualitativo, porque ya no es un salto laico entre la masonería, sino que además hay un triunfo del positivismo, de un marcado laicismo, una secularización, y llega a tal punto que en realidad la tenida como tal casi desaparece. Casi es una reunión de hermanos, las vestimentas masónicas que tienden a desaparecer, incluido el mandil,
tampoco se considera la necesidad de la cama de reflexión, y caminaba realmente ritual hacia el fin y el carácter iniciático de la masonería. Por tanto, lo que se premia, lo que se posibilita es que la masonería tiene un sentido humanista, tiene que vincularse en la lucha laicista del republicanismo francés frente a la Iglesia Católica. Es el momento de las enormes, intensas polémicas en Francia sobre el laicismo, que hace que Francia sea el Estado laico por antonomasia europeo, y a pesar de que en ese momento también que se llama rito francés, se habla de la libertad, igualdad y fraternidad. Después hay una reforma en 1907 y en 1922 hay otro. El ritual amiable, por tanto, yo creo que supone como una especie de divorcio de todo lo que tiene que ver con el simbolismo. El simbolismo casi desaparece de la masonería francesa. Y entonces es como un giro que nace separándose claramente de las influencias, pero ¿estaban todos los masones franceses a favor de esta cuestión? Y evidentemente lo que está muy claro es que en los años 80 hay una serie de hermanos que empiezan a reaccionar. Y algunos, es el momento en el que la masonería francesa parece ser que el rito escocés empieza a tener importancia, porque claro, hay hermanos que consideran que la masonería tiene un sentido simbólico iniciático que no lo tenía en ese momento el rito francés con el ritual amiable. Y entonces hay todo, hacia 1913, en vísperas de la Gran Guerra, hay un despertar del rito escocés rectificado en Francia, y todo esto podía llevar un poco a un conflicto. Y yo creo que aparece un personaje fundamental en la masonería francesa, un personaje fundamental que yo creo que es el que a mí, personalmente, me parece que es el que termina conciliando la necesidad del símbolo y del ritual, del símbolo y del humanismo, la necesidad de congeniar todo el sentido iniciático de la masonería, todo ese simbolismo de la masonería, con el sentido laico, ilustrado y vinculado un poco a la defensa de la laicidad y de una serie de derechos en la sociedad. Que es este personaje, este ingeniero, Arthur Roussier, sindicalista, un político de tendencia socialista, muy preocupado, y que es el padre de muchas de las leyes sociales que se dan en la Tercera República, que es gran maestro del Gran Oriente de Francia desde 1925 hasta la época de Vichy, y después, inmediatamente al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y él plantea, evidentemente, y además tiene mucho que ver con la reconstrucción de la obediencia tras la Segunda Guerra Mundial, él plantea fundamentalmente la necesidad de hacer un debate interno sobre si lo que es, en realidad yo creo, a mi modesto entender, que es lo que yo estoy investigando ahora, y por tanto todo esto es todavía, yo creo que soy demasiado osado con estas cosas, es que a lo mejor nos estábamos yendo de la masonería, ¿no? Y entonces respetando el carácter laico del rito, lo que se considera es que se recupera lo iniciático, se recuperan las vestimentas, los símbolos, no siendo incompatibles con el definitivo manejamiento de las connotaciones religiosas. El rito francés, como nos invoca, nosotros no trabajamos invocando a la arquitectura del universo, todas las connotaciones religiosas. De hecho, el rito francés, sobre la cuestión del templo, habría que hablar si es más bien del ágora, si se trabaja a las puertas del templo o no, del templo físico me refiero, y aparece un nuevo ritual, que es el de referencia en Roussier, que entraría en vigor al terminar la contienda y que dejaba muy clara la libertad de conciencia y el alejamiento del dogmatismo. Como sabemos, en 1955 se vuelve a trabajar sobre esto, se vuelve a trabajar con fuerza con la respetable lógica del deber y la razón, en el que se vuelve se pule más el ritual de Roussier, y se plantea en esta respetable lógica dos posibilidades: o se vuelve al regulator de masón que se había establecido en 2018, o había que pulirlo con otra serie de cuestiones, y es cuando nace el rito francés moderno y restablecido, ¿no? Bien, y bueno, pues si trabajé todo eso, el moderno como rito de tipo moderno, es decir, que se escribe en la tradición de la primera gran logia, llamada Los Modernos, es francés, pues se trata de la versión implantada en Francia y traducida al francés, y está restablecido para indicar que es un trabajo de restitución. Y entonces, evidentemente, luego hay otros cambios en el año 79, en el 2002, en el 2009, en el 2012,
por el tema de la incorporación de la mujer, etc. Y lo que está muy claro es que básicamente trabajamos con ese ritual, y a mí me parece que el rito francés, en ese aspecto, es una solución para los que creemos en el simbolismo, en el carácter iniciático de la masonería, pero con el espíritu ilustrado, contrario al dogmatismo y la defensa del libre pensamiento, ¿no? Es decir, que yo lo que planteo aquí, porque yo creo que el sistema que ha establecido Adrián es el más adecuado, es un rollo, yo que entremos un poco en debate, a mí me parece que el rito francés, que es un rito que se usa muy poco en España, que se usa muy poco en el mundo, pues yo creo que puede combinar esas dos características, que es ese sentido iniciático, ese sentido simbólico de la masonería y ese trabajo humanista. No se hace con el rito escocés, yo no estoy diciendo eso, ni mucho menos, porque claro, tampoco es cuestión de contraponer los ritos, porque además tenemos también la tendencia de masonería a olvidar que hay otros ritos que trabajan muy poco, ¿no? Y que nos enriquecen, ¿no? Y a mí me parece muy bien que es bueno que trabajemos en muchos ritos, pero a mí me parece que el rito francés puede aunar, insisto en esto y lo dejo ahí, esas dos características, que son lo iniciático, lo simbólico, que tiene mucho hay mucho de simbólico, hay una mala prensa con el rito francés de que no es simbólico, de que es mucho más light que el escocés. Sí, evidentemente esa es la cuestión, ¿no? Y siempre es como aquello del que vale, el que vale más rito escocés y el que no, el rito francés. Me recuerda un poco eso, pero a mí me parece que puede, y a mí el rito escocés me gusta mucho, porque yo trabajo en el francés, me gusta mucho. A mí toda la cuestión me parece que tiene un simbolismo y un procedimiento muy interesante, muy bonito, pero yo creo que el rito francés se adapta más al siglo XXI. No en esa versión del rito amiable, que en realidad estaba destruyendo la masonería, no sé, estoy siendo un poco... Bueno, es que yo soy un poco polémico y sobre todo que estoy un poco osado, porque en el fondo aquí hay personas que saben muchísimo más que yo, no solo a mi izquierda, sino todos vosotros, pero a mí me da la sensación, investigando esto, que Brusier intentó lo que yo creo que a mí más me atrae de la masonería, que es lo simbólico, es decir, y un trabajo, cuidado, no como organización, porque yo creo que hay alguna obediencia, y aquí ya no voy a dar nombres, que tiende demasiado a un trabajo humanista y social como organización. Por ejemplo, yo no soy partidario, nunca he sido partidario de ir a manifestaciones con collones. Y todos sabemos que hay alguna obediencia que sí. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vale, pues dejamos ahí. No, y además yo he tenido... Sí, ya lo sé, pues claro, todos somos muy listos. Entonces, yo por ejemplo, he tenido algún debate sobre esa cuestión. Claro, yo muchas veces pienso de que mis ideas políticas, mis ideas sindicales, mis ideas sociales tienden hacia un lado, y entonces sería más conveniente a lo mejor estar en una obediencia que tiene una presencia en las manifestaciones de la física. Y luego, y además con compañeros, me refiero a compañeros, no hermanos, sino compañeros, he tenido discusión sobre esto. Yo no creo que esto sea así. Yo he descubierto, al principio podía pensarlo, pero yo he descubierto, por el poco tiempo que yo puedo llevar en masonería, la enorme importancia del símbolo. A mí ahora mismo me parece que es fundamental en el siglo XXI, en este siglo tan laico, tan laico para muchas cosas, el símbolo. Pero quizá el símbolo laico del rito francés más que el del escocés. Esta es una opción personal, ¿no? Y ahora, por supuesto, tenemos el debate y me criticaréis con mucha razón del mundo y yo aprenderé mucho. Pero me parece eso. Y me parece que yo puedo hacer un trabajo en mi vida profesional, como historiador, como profesor de instituto, como dedicado en la política, en la mínima medida que yo me dedico a la política, de influir como masón para que el mundo funcione mejor, pero no como organización. Es decir, a mí eso no me interesa, para eso tengo otras cosas, ¿no? Y entonces por eso a mí me parece que el rito francés me da esa opción.
teniendo en cuenta que a mí me encanta trabajar con el rito escocés, me gusta compararlo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra logia hacemos un trabajo que es, por ejemplo, os voy a contar, tuvimos una discusión porque los masones no discutimos en logia, pero tenemos una costumbre, ahora estamos hablando porque tenemos muchas cosas que, direcciones de iniciaciones y demás, ya sabéis el calendario, mucho trabajo, pues algunas veces dedicamos unas mini planchas a discutir por qué no cuadramos las esquinas y por qué nosotros no cuadramos las esquinas y el escocés sí. Porque nuestro saludo o al orden es distinto, porque nosotros trabajamos a las puertas del templo y ellos no. Y a mí me parece un trabajo muy interesante porque nos permite aprender y además como luego todos visitamos, y algunos de mis hermanos son yo soy un poco visitante, tengo que reconocerlo, pero visitamos logias escocesas, territorio escocés, comparamos, vemos, aprendemos. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Me gusta muchísimo hacer ese tipo de cosas. Entonces, hacemos ese trabajo. Entonces, yo recuerdo que hice una pequeña plancha de por qué nosotros no cuadramos las esquinas. Porque nuestra manera de estar al orden no es como el electrofane. Porque hacemos, las invocaciones son distintas. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho porque cuando nosotros hacemos las invocaciones no inclinamos el brazo hacia abajo y no hacia arriba. Yo me encargué, yo hice una plancha sobre eso, con la influencia masónica y del saludo, el saludo romano, el saludo fascista, el saludo masónico, todo eso. Es un trabajo que a mí me gusta mucho, ¿no? que deberíamos trabajar mucho más, porque luego, claro, hay hermanos que trabajan, ya sabemos las implicaciones que se tienen en las logias, ¿no? Y entonces un poco como conclusión, y así entramos en debate, que es lo importante, porque a mí me parece que el método que ha establecido Adrián es fantástico, es que a mí me gusta Víctor Francis por eso, sin negar que a mí Víctor Francis me gusta, y la idea de que hay otros ritos, está el de emulación, el de York, por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo ir a una técnica de Víctor York, por ejemplo, me gustaría mucho, no sé dónde hay. A mí me gustaría mucho aprenderlo. Sí, claro, pero yo no puedo ir. No podemos. Claro, evidentemente. ¿Y de escocés sí? Pero te voy a decir una cosa. Pero, de escocés, yo puedo ir, por ejemplo, a la simbólica, yo puedo ir a la vuestra, que me tengo que acercar y más. Y entonces, porque en el Moffat tengo muy buenos amigos y además mucho y han contado conmigo para alguna cosa y yo encantado de la vida, porque esa es otra cosa que no tiene que ver con esto, que es las malas relaciones que existen siempre, pero esto no tiene que ver. Aún así he ido a tenidas fúnebres regulares y me parecen maravillosas. Está mal decir que una tenida fúnebre es algo maravilloso, pero yo lo tengo que reconocer, es maravilloso. Yo quedo encantado, a mí me gusta mucho todo eso. Pero yo creo, muchas veces se me plantea, bueno, ¿y por qué yo no trabajo en el escocés? Bueno, pues yo creo que trabajo en el francés porque creo que se adapta más a esa idea de combinar simbolismo, sentido iniciático y trabajo. No sé, que como casi todos sois de escocés, o todos, pues podéis criticarme con razón. ¿Te parece? No estamos aquí para criticar. No, y crear un poco y debate. A mí es que Ilusión me parece un nombre muy interesante. No me gusta, vuelvo a insistir, ir con... ni tan siquiera al homenaje de los presidentes de la República. Es decir, si yo voy a manejar a los presidentes de la República, que no está claro que todos fueran plenamente masones, que todos son... Pero bueno, eso es lo de menos, porque en el fondo trabajaron por la masonería. Yo no puedo ir con... Pero no porque yo tenga que esconder mi condición, que yo no la escondo. De hecho, yo en las tiendas blancas, por principio, voy siempre con los guantes blancos. Es decir, bueno, y como me toca muchas veces ser segundo vigilante ya, claro, me da igual, o maestro de ceremonias me ha tocado una vez ser, ¿no? Porque yo no tengo que esconderlo pero yo no creo que un maso tenga que ir con mandil ni con un collar en una manifestación. Y tiene que trabajar yo creo que hay que trabajar de otra manera, por eso yo en esa obediencia, que me gusta mucho, no creo que termine nunca en caer. Menos mal que me parece que no hay nadie de esa obediencia. ¿De la simbólica? No es la simbólica precisamente. La simbólica precisamente guarda mucho ese...
Yo creí que la simbólica también había hecho. No. No, Vamos a ver. en una ocasión. Sí, y eso. Pero, por ejemplo, y si voy a entrar, ya que has cometido una equivocación enorme, que es hablar, Digo, o sea, lo que no, y ya te estoy con esto sobre la cuestión, no, por También, supuesto, sí, vale. pero es que me ha dado pie a hacer una cosa que no deciera, pero la voy a hacer. Todo este intenso debate que se está viviendo en torno de las obediencias, como se llama, liberales más grandes, a cuenta del problema catalán, es otro error. No es único. Las obediencias no deben postularse más que por los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es decir, que se haga un manifiesto por la mujer es normal, porque la igualdad es la igualdad, y sobre todo somos esta masonería, vamos a llamarla liberal. Partiendo del hecho que yo entiendo a los masones que solo trabajan hombres. Es decir, yo soy un masón de una obediencia mixta, pero que me siento muy a gusto cuando voy a una logia masculina, que la sé. No tengo ningún problema en ese aspecto. Que ese es otro problema que existe. Porque yo creo que es que al final terminamos teniendo muchos conflictos entre nosotros y yo me siento muy a gusto cuando voy a alguna obediencia, que solamente son hombres, y yo me siento bien. Pero a lo que voy, yo creo que nuestro trabajo humanista debe ser, sí, trabajo simbólico y humanista en nuestro nivel individual y no de organización. No sé, ya me voy a callar porque me enrollo demasiado. No, qué bueno. Bueno, antes de Antes de abrir el debate, una pincelada sobre el rito de York. Vale. No he tenido ocasión de ver una teoría en el rito de York por la razón de que invocabas antes, pero sí tengo a un hermano que trabaja en el rito de York, Fuera de España. en la GED, que ha tenido el detalle de pasarnos al centro los rituales. Tener los rituales es muy interesante. Más interesante es el comentario que hace este hermano que está en una logia en el rito de York a la pregunta ¿qué tal las tenidas? Respuesta: hermano Adrián, no es como en la iglesia, es como en la catedral. Hablamos tanto de Dios que yo no sé dónde estoy. A la cual dije, eso sería interesante verlo un día. Creo que los escocistas que andan por aquí Todos. tendrán, no, todos no, es que no es Bueno, pero creo que los escocistas tendrían algunos comentarios sobre las diferencias o los paralelismos. Yo me acuerdo que hace años, cuando pregunté a un hermano del país cuál era la diferencia real entre el rito francés y el escocés, me contestó: mira, el francés es el escocés antiguo que llegó a Francia por los iniciales de las logias militares, de los jacobitas y todo esto, y que se fue transformando hasta que se convirtió en lo que es. Bien, es un punto de vista, el hermano es historiador, ha escrito varios libros, tanto defendiendo a todo esto. Diferencias, creo que lo comenté el otro día, si veamos los rituales antiguos, los rituales que tenían 5, 6, 7 páginas manuscritas, y decimos, ¿es ese ritual escocés? No, es que son exactamente las mismas preguntas, exactamente las mismas frases. ¿Qué cambia? Con el paso del tiempo, sobre todo en el Gran Oriente, ha habido una evolución de los rituales, quizás más que en la masonería escocesa, de la base es común. ¿Qué varía? Pues lo que estaba diciendo, el tema del humanismo dentro o fuera de la logia. Es una opción muy respetable y respetada. Es posible que algunos de mis hermanos escocistas no estén de acuerdo con esto, pero me parece una opción válida. Entonces, pensar que en el rito escocés no hay interés por lo que llamamos humanismo
lo dudo. Creo que la idea está ahí. Para la aplicación real a nivel de ritualística creo que es diferente. Es diferente porque el ritual escocés te habla de proseguir fuera del templo la labor que se había iniciado, mientras que en el rito francés se habla menos de esto y se hace quizás un poco más. Ahí quizás me equivoque, he ido a muy pocas tenidas de rito francés, me han gustado mucho, hasta el punto de pensar que estaba en una logia escocesa. Yo soy escocés, no sé bien. Me han gustado mucho, pero sí hay diferencias. Depende mucho de los iniciados, de los masones, para que esas diferencias sean mayores o menores. Y ahí es donde creo que tenemos un terreno común.